Y un tema que me parece que es central, ¿no? Cuando vemos tanta tensión, hemos manifestado a través de las declaraciones de Milei, de Yarlora, de Sáenz, de Puyaro, la enorme tensión política que hay hoy en la Argentina. Por eso vamos a sumar a la titular del Consejo Económico y Social, Irma Ciani, para empezar a revalorizar el sentido del diálogo y del consenso, ¿no? Para encontrar política. ¿Cómo le va, Irma? Buen día. Buen día, Pablo. Buen día a todos. Bueno. Muy bien, podemos decir, tenemos que tener buena onda, ¿no? En esta situación de crisis, en este contexto tan difícil, por lo menos los que trabajamos en el diálogo social y tenemos una mirada distinta de la situación, me parece que es importante tomar este tema. ¿Hay lugar para el diálogo social en esta Argentina? A ver, nosotros estamos en un proceso democrático. Estamos celebrando 40 años de democracia. Y el diálogo es una conversación entre personas. La democracia es una conversación entre personas. Así que siempre hay lugar para el diálogo. Lo que ocurre es que la sociedad y sus dirigentes en general tienen que tener la apertura y la inteligencia que hace falta para poner al diálogo como una herramienta, como un instrumento idóneo y de excelencia para ir resolviendo los problemas que tenemos. Pensaba en esta situación, Pablo, respecto, lo hablábamos hace algunos minutos, lo que ha generado esta crispación que ha generado Milei en los gobernadores, en los intendentes, en todas las provincias, que también se va generando casi sin querer, ¿no? Liga de gobernadores, reuniones de intendentes. Bueno, allí empieza a haber una común unión. ¿Será un camino para encontrar una respuesta en poco tiempo? ¿Será una lucha política para medir tensiones? ¿Cómo lo ves, Noé? Bueno, es cierto lo que dice Irma, ¿no? Clave de la democracia es el diálogo, buscar consensos, pero nosotros estamos hoy en una situación en que el presidente, con esas argumentaciones que tiene bastante débiles, no busca el diálogo. Él da por hecho, se ha definido como un libertario anarquista que en detención de todo lo que puede generar el Estado, entonces los gobernadores representan ese Estado y defienden con argumentos fuertes, como lo hemos visto, como dice Yarlora, Puyaro, Sáenz, ahora que también se une a esta contienda, y lamentablemente en vez de crear un diálogo, por más que los gobernadores explícitamente lo dicen, nosotros sí queremos llegar a un consenso, no se da porque él totalmente desestima, denigra lo que pueden hacer las provincias por su gente, por quienes los votaron. Él mismo reafirma constantemente que fue votado por el 56% de la población, pero los gobernadores también fueron elegidos y por eso están defendiendo los intereses de cada región. Entonces es muy difícil, es porque no puedes dialogar contra una pared, como en cualquier vínculo, digamos, necesitas que haya una reciprocidad y no se está dando en esta instancia. Mariano, ¿será la receta esta? Porque viste que Milei vino y dijo, todo lo que se hizo está mal, la receta es esta, hay que ir por acá, este es el camino. Sí, el diálogo se cortó hace un montón de tiempo, con mayor intensidad, con menor intensidad, pero el diálogo está difícil, siempre hay de ambas partes respuestas violentas, respuestas que no corresponden, malos tratos. Hace mucho que venimos con esto, seguramente que en este tiempo se profundizó, también tiene que ver con estilos, pero el diálogo no ha construido en estos últimos años, es mi percepción. En estos últimos años el diálogo no ha construido. Yo siempre digo que cuando nunca hay propuestas del otro lado, ¿no? Es decir, cuando alguien, no importa de qué lado, pero cuando alguien dice, no vamos a hacer esto, o vamos a hacer esto, y la otra parte, no, porque con argumentos, pero nunca proponen algo distinto. Es el rol de la oposición, ¿no? De la oposición, de los que están en el gobierno, lo que sea. Digo, nunca hay, cuando de un lado dicen que van a hacer tal cosa y del otro lado no le gusta, con argumentos o sin argumentos, pero digo, nunca propones algo distinto. Que ahí está la construcción. Es decir, che, mira, vos me proponés, vamos a poner un ejemplo actual, me vas a quitar el subsidio de transporte, ok, te voy a hacer un juicio, están en derecho, por supuesto. Sí. Ahora digo, che, ¿por qué no me propones una cosa distinta? Proponeme algo distinto. ¿Por qué tenés que esperar que yo te dé todas las soluciones? Digo, no hay propuesta, no es de ahora esto, ¿no? Por supuesto que viene
de largo. Eso es lo que yo siempre he notado. Gobierne quien gobierne, sea la oposición quien sea. No hay propuestas. Yo nunca escuché del otro lado decir, mire, el gobierno nos propone esto y nosotros estamos proponiendo esto. Yo nunca lo escuché eso. Irma. A mí sí, coincido de alguna manera, pero en lo que no coincido es con que el diálogo ha desaparecido, está perimido, no es un instrumento valioso para una sociedad que tiene cada vez más excluidos, que cada vez tiene más problemas. Perfecto. Yo dije que el diálogo hace bastante que no es fluido. Que no es fluido, pero creo que deberíamos, como pueblo, revitalizarlo. Deberíamos ir por ese camino, buscar los institutos, las herramientas, todo aquello que acerca al diálogo. Pero hace un rato, mientras esperaba, estaba viendo la nota sobre educación. Hay un instituto tripartito que es la paritaria. Y negar la paritaria estamos negando derechos de docentes, estamos negando el deber indelegable que tiene el Estado Nacional de velar por la educación. Y sabemos que estamos a punto de comenzar un proceso lectivo, un periodo lectivo, y otra vez estamos ahí. La paritaria nacional marca el techo para que después las provincias puedan hacer sus negociaciones. Entonces, ahí sí hay una ruptura del diálogo. Hay que ver, hay una sola parte que hoy rompió el diálogo, dije, no hay paritarias, le vamos a dar vouchers a la educación privada. Esa entiendo que no es la forma, no es hostigando, no es sometiendo al otro, cómo se van a resolver los problemas de la educación, que es un pilar para la nación. El diálogo tiene un elemento que es central, que es el reconocimiento del otro. Es el reconocimiento del otro. Si no hay un otro, no hay diálogo. Claro, entonces por eso decía, directamente no negocio. Entonces, tenemos que ver cómo revitalizamos la voluntad de hablar, de darle al otro la palabra y hacer que escuche mi palabra, lo que yo tengo que decir y lo que el otro tiene que decir. De eso se trata el diálogo. Y de llegar, no digo que a buen puerto porque siempre hay escollos en el camino, pero es la única herramienta posible para ir resolviendo los problemas que tiene este país. No es como se está planteando cómo se va a resolver. La necesidad, Irma, de transparentar. Yo estoy absolutamente de acuerdo en transparentar los gastos, ¿no?, de los estados provinciales y nacionales. Me parece que es el camino, hay que ir por ahí. No debiéramos estar hablando de este tema, debería ser una cuestión instalada desde siempre, ¿no? Saber en qué se gasta. Donde las partes se sientan. Exactamente. Y ahora yo no coincido en los métodos, en las formas, ¿no?, que tiene Milei. Probablemente a lo mejor sea el camino por el que hay que ir, a lo mejor en un tiempo estamos hablando de buenos resultados, ojalá para todos, ¿no?, porque si le va bien al presidente nos va bien a todos. Pero digo, en esta construcción y en esta negociación que le tiene que servir a las dos partes, el método me parece que no es el adecuado, ¿no? En la vida hay que construir. Está bien, Milei plantea, lo que se hizo no sirve y nos dejó en esta etapa. Bueno, hagamos audiencias públicas, planteemos la necesidad de exponer los papeles de los gobernadores y el papel de la nación, pero yo preferiría un Milei que plantee la posibilidad de alternativas. No te doy, pero tengo esta opción. Esta asfixia que se genera, bueno, genera mucha crispación. ¿En dónde? En nosotros, en los de a pie. Más allá de la lucha política. Venimos hace tantos años que necesitamos un respiro en función a una posibilidad de apertura de negociación. Bueno, eso no se está viendo, por lo menos ahora, ¿no? No se ve, incluso el mismo ministro de Interior dijo, bueno, es lo que hay, las provincias tienen que arreglar. O sea, es directamente una anulación, ¿no?, del diálogo, bueno, como dice Pablo, se reconoce el otro, se aíslan las provincias y encima hoy son las culpables de lo que está pasando, de no avanzar con la ley, de no avanzar con los planes fiscales, lo único que ha propuesto hoy una reforma fiscal desde lo nacional, y cae encima de los gobernadores, que son los traidores, son los delincuentes, son los que nos dejan avanzar en este tipo de posturas, porque también se da por el hecho de que no están acostumbrados, de que se van a perder privilegios. Y realmente los únicos que están perdiendo derechos y demás es la sociedad, ¿no?, en detrimento de los docentes, de los usuarios de transporte. Es realmente una situación compleja que está basada en un discurso muy, muy violento,
que también manejado mucho en las redes sociales, ¿no? No se puede gobernar por Twitter, un presidente que lo vemos constantemente tuiteando y más, los gobernadores dicen, nosotros ¿qué vamos a hacer si no vamos a andar contestando twitters? Necesitamos realmente que se convoque de manera seria un compromiso a un diálogo para poder avanzar. Bueno, es lo que hizo Milei en su... Digo, en esto fue totalmente honesto respecto a lo que planteó, ¿no? En su campaña. Poco ha cambiado, ¿no? El perfil, digo, él fue de esta manera, ¿no? Muy Pero expresivo. ya no está más en campaña. Bueno, ya no está más en campaña. Y la institucionalidad requiere herramientas que tienen que ponerse sobre Yo la creo mesa. que vos ¿no? dijiste la palabra correcta. Hay un montón de herramientas que podemos poner sobre la mesa para avanzar. El diálogo es necesario, el diálogo social tiene que volver a revitalizarse, tiene que estar sobre la mesa. Tenemos todas las instituciones la obligación de trabajar por a partir de ese diálogo en la búsqueda de soluciones. Ahora, el Consejo Económico y Social, y quiero destacar esto, hacer hincapié en esto, está conformado por 20 instituciones. No las 20 piensan distinto, pero de todas maneras cada una tiene su mirada en cuanto a lo político. El Consejo Económico y Social las reúne en su seno y los problemas que se van presentando bueno, a veces cede una parte, pero siempre a través del diálogo. Nosotros no opinamos políticamente porque en esas 20 instituciones hay posiciones distintas y digamos, el cometido de un Consejo Económico y Social no es definirse en ese sentido. Se define cada institución en particular sobre cómo piensa y sobre cómo actúa. Pero en el Consejo Económico y Social llegamos a acuerdos sobre distintas temáticas. ¿Y qué tiene que ver con esto también, no? Es una situación coyuntural, una situación donde todos estamos involucrados, donde todos estamos afectados. El tema de la educación, por ejemplo, es un problema que nos involucra a todos. Y nosotros tenemos trabajos, tenemos encuestas, tenemos conformado un centro de estadísticas donde vamos viendo cuál es la situación y cómo se va desarrollando. Y hay muchísimo material para ver ahí. Ahora, cada institución es libre de expresarse políticamente. Yo no lo hago porque represento a 20 instituciones. Puede haber acuerdos más allá de las miradas políticas partidarias distintas. Siempre, claro. De eso se trata un organismo como el Consejo Económico y Social, donde dialogan las instituciones y donde llegamos a acuerdos. Y yo creo que eso debería de alguna manera empezar a instalarse en distintos estamentos de la sociedad, empezar a priorizar el diálogo. Para mí este es un diálogo de sordos el que está en esta situación. Me parece que es una discusión que no nos lleva a buen puerto. Es un enfrentamiento, porque ¿no? Claro, deberíamos, o debería más arriba, empezar a ver en qué puntos podemos coincidir y cuáles son en los que podemos trabajar para resolver, tal como lo hacemos en el Consejo Económico y Social, ¿no? Si todos queremos que haya una posición única y que lo que yo digo es lo único válido, no tenemos que escucharnos. Tenemos que escucharnos. Y en nuestro Consejo están representadas todas las voces de la ciudad. Ahora, ¿el Congreso Somos no es 20. esa oportunidad? ¿No era esa oportunidad? Porque se reactivó después de 2 años que estuvo paralizado. ¿No debió haber sido esa oportunidad? Indudablemente, no sé si estuvo mal conducido, qué pasó ahí, pero creo que fueron demasiadas cosas. Un paquete muy grande. Un paquete muy grande para llegar a acuerdos lógicos para poner en marcha lo que tenemos que poner en marcha. Y terminó siendo la nada misma. Sí, y desapareció. Ahora, ¿no? en esta lectura en clave política pensaba en la estrategia, probablemente del gobierno, respecto a generar toda la presión posible sobre las provincias. ¿Hasta cuándo llegamos con esta situación? Digo, ¿el gobierno estará en un esquema de negociación y de posibilidad esperando qué de las provincias para volver? Porque yo creo que en alguna instancia se va a llegar a esto. Espero, ¿no? Soy optimista, en algún diálogo. ¿Cuál es la intención? ¿No? Decir, claro, bueno, ¿hasta ¿cuál dónde? es la intención? Tensar la cuerda hasta donde más se pueda y ver, pero no me parece que ese sea el camino. Me parece que el camino es el diálogo. Es decir, bajar un poco cada uno
ese perfil de pelea constante que tenemos como digamos, representantes de un Congreso Nacional, que llegamos a un punto donde parecía que todo se resolvía y de pronto no hay más paquetes, no hay más posibilidades de discutir eso mismo. Se va a dividir, podríamos haber ganado tiempo, pero de todas maneras no quiero meterme ahí en ese lugar. Igual, Irma, sí, cuando los dirigentes no logran esos acuerdos y tensionan tanto la cuerda, el problema es cómo reacciona la sociedad, ¿no? Porque bueno, a veces se crean microclimas, están en una especie de burbuja que después se lo pincha la gente. Sí. ¿No? Sí. Y yo digo, y bueno, y ahí está justamente el valor del diálogo. Yo cuando lo escuchaba a Mariano, sí, me preocupaba un poco tu mirada, Mariano, ¿Sobre porque qué punto? Realmente, ¿cómo? ¿Sobre qué punto? Sí, sobre el punto de que, bueno, estamos en una situación donde el diálogo es casi imposible, lo que vos decías al comienzo. No digo que sea imposible, pero digo, el diálogo tiene que ser diálogo. Sí, tiene que ser entre partes. Por supuesto, pero digo, del otro lado, cuando uno propone algo, el otro lado también tiene que proponer cosas. Porque si no, ¿qué dialogas? ¿Sobre qué dialogas? No, el diálogo yo creo que es justamente bajar la tensión y escucharnos los unos a los otros, ver en qué puntos estamos de acuerdo y después limar las asperezas de aquellas cosas. A nosotros nos pasa, no siempre. Pero ustedes en el Consejo Económico Social llegamos, no reciben, no tiran propuestas cada... Nosotros tenemos permanentemente trabajo para políticas pero porque públicas. Hay propuestas. Hay propuestas. Y no son todas iguales. Hay un dato que y en los últimos años, hablo de los últimos 30, 40 años, no ha habido oposiciones constructivas. Nunca. Digo, es pensar en los 4 años para poder construir poder y llegar al poder. No ha habido un pensamiento constructivo de oposiciones, sea la que sea que estaba en la oposición, ¿no? Yo no he visto oposiciones constructivas respecto a cómo refundar algunas cuestiones. Pero en este caso, en la ley ómnibus, Ezequiel, era un gobierno con 30 diputados y no hubiera sido posible ni discusión, ni la aprobación en general, ni demás, si no hubiera estado el aval de otros sectores políticos acompañando, digamos. Ahí me parece que es cierto que no le votaron todo, pero evidentemente hubo una predisposición, por lo menos de algunos sectores, digo, el PRO, digo, parte del radicalismo, digo, el peronismo federal que terminó acompañando. Me quedo con esto que consultaba Irma, digo, ¿qué pasó, no? Porque vos fijate la sorpresa de algunos gobernadores que dijeron, che, nosotros apoyamos el paquete de medidas y ahora estamos en la vereda. Digo, esa parte que no sabemos, digo, ¿qué ha pasado? No sé si por inexperiencia política, por formas en que se han planteado por el paquete de lo medidas dijo, que se planteó. los voy a fundir, solamente porque no siguieron las propuestas que él esperaba. Claro. Él lo lee como una traición, no lee... Bueno, por ahí también la UCR hacía esta lectura, de decir, bueno, por ahí muchos se han quedado, en vez de construir una posición real, se han quedado en lo táctico, ¿no? De ver si aminorando las asperezas con el presidente, por ahí podían llegar a un consenso. Y realmente lo que recibieron fue totalmente lo opuesto. O sea, hoy hay gobernadores como Mendoza que no saben cómo decirle que apoyaron a un gobierno que hoy no les da los recursos para poder mantener obra pública, transporte y demás. Nosotros tenemos una mesa de diálogo de 20 instituciones de la ciudad. No todas pensamos lo mismo. No todas pensamos lo mismo sobre la economía, políticamente. Tenemos posiciones políticas tomadas cada uno, pero en el Consejo la política partidaria queda escindida. Lógicamente, cada uno que tiene una formación política y que viene con información acerca de cómo piensa que debe funcionar una sociedad o un sistema político, bueno, trata de mantenerse y de que cualquier decisión que se tome tenga que ver con lo que uno piensa. Pero de todas maneras es muy interesante que en una mesa de 20 instituciones sobre un mismo tema en las que no pensamos lo mismo podamos llegar a acuerdos. ¿Por qué eso no puede ampliarse y tomar otros estamentos de la sociedad y así ir creciendo en la búsqueda de consensos? La palabra consensos hoy está en discusión. No consensuamos nada, el consenso no sirve. No, al contrario, yo creo que hay que discutir dentro de todas las organizaciones y además de ese diálogo acerca de todas las posiciones que tiene cada una de las instituciones, de los estamentos de la sociedad que están discutiendo sobre un tema,
tenemos que buscar el camino del consenso. De alguna forma nos vamos a poner de acuerdo. Si esto continúa así y no nos ponemos de acuerdo en cuestiones mínimas, no sé cuál es el resultado, ni me animo a pensar en ese sentido. Nosotros desde un consejo... ¿Por qué eso implica el temor a la violencia, por ejemplo? Y hay mucha violencia social. En este momento, a ver, ¿cuánto más puede durar esta tensión? ¿Cuánto más puede durar esta tensión? ¿Hasta cuándo? Total, ¿Hasta cuándo? Porque es difícil, porque la situación económica se está tornando difícil. Pensemos nomás las familias que tienen que poner a sus chicos en el periodo lectivo próximo que empieza. Estábamos escuchando a gente de UPC hace un rato, yo estaba escuchando, y bueno, la educación es un deber indelegable del Estado. Y la paritaria no se puede decir, no, yo una cruz y no hay paritaria. No, ese es el organismo por excelencia donde las partes hacen acuerdos de máxima y después baja hacia cada una de las provincias y cada provincia con sus recursos hace que la educación se ponga en marcha. Estamos a muy pocos días de que comience. Bueno, hay un tema también, hay un porteñocentrismo respecto a lo que plantea Milei. Uno imaginaba otra posición respecto a las provincias, ¿no? Incluirlas en el diálogo y en la discusión por el capital económico humano que representan, sí. Las pymes, lo retratamos aquí en forma continua, digo, el capital económico que generan. Pero no hay una mirada respecto al interior. Seguimos sin esa mirada económica y de capital humano que significa el interior para construir esta Argentina, ¿no? Uno, por las medidas que uno ve y que siguen pasando desde el gobierno nacional, se sigue mirando desde el AMBA al interior y es difícil construir también, ¿no? Porque hay hasta desconocimiento de algunas cuestiones que se generan en las provincias, el capital productivo que se tiene. Lo que pasa es que es como que nos ponemos en contradicción entre sectores, como que siempre el egocentrismo o el porteñocentrismo y lo que pasa en las provincias. Yo creo que justamente lo que está faltando ahí es un diálogo constructivo, un diálogo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Lógicamente, la nación, a través de una paritaria nacional, está, digamos, resolviendo algunos puntos, pero las provincias son las responsables de poner el sistema educativo en marcha. Entonces ahí es donde no puede faltar diálogo, no se puede cerrar el diálogo. Por eso nosotros desde el Consejo Económico y Social tratamos de hacer docencia permanentemente acerca de la importancia del diálogo social, de lo necesario que resulta para ir resolviendo. Por ahí no podemos resolver problemas grandes, pero que en lo que tiene que ver con la ciudad hemos logrado hacer un muy buen trabajo con los distintos estamentos de gobierno, del gobierno municipal, de las instituciones de la ciudad. Y cómo este organismo de consejos económicos y sociales interviene es muy interesante. Lamentablemente no en todas las provincias existe, cuesta a los gobiernos aceptar el aporte que pueden hacer los consejos económicos y sociales. Si nosotros tenemos en cuenta en todo el área latinoamericana, están funcionando consejos económicos y sociales y nosotros somos parte de esa red. Hay una red internacional donde, por ejemplo, España tiene diputados en el Congreso que pertenecen al Consejo Económico y Social, y hay otros países, Francia, donde los consejos económicos y sociales son como un instrumento de equilibrio para que las relaciones entre la sociedad y los gobiernos mantengan ese equilibrio. Ahora, si la política no encuentra esos acuerdos, ¿no? ¿Pueden aparecer otros mediadores? Digo, pienso en la Iglesia, la relación que quiere reconstruir Milei con Francisco. El tema es que la Iglesia está siendo muy crítica de lo que es la política de Milei. Y volvamos nomás unos años atrás, Pablo, donde la Iglesia es la que crea el primer organismo de diálogo. Claro, pero hoy hay una reconstrucción con Francisco, pero me parece que, bueno, lo escuchábamos a los obispos, lo escuchábamos también al titular de Cáritas, no parecen. Y es que la situación está bastante compleja
socialmente, y son esas instituciones, justamente la Iglesia Evangélica, que forma parte del Consejo Económico y Social, la Iglesia Católica, y a través de distintos estamentos de estas iglesias están cubriendo la parte social de por lo menos en Río Cuarto está sucediendo eso. Ahora, justamente para eso nos ponemos de acuerdo en un Consejo Económico y Social, para eso dialogamos. Yo creo que falta diálogo en la Argentina. Es interesante eso que remarcas, ¿no?, de cómo funciona el Consejo, porque este tipo de organismos también se repite en otras partes, de otras regiones del país, ya sea como observatorios de precios de consumidores y demás. Yo lo he visto en la Patagonia, lo he visto en el norte, en Santa Fe, que tiene su propia billetera virtual. Todo esto hace un aporte muy interesante en términos estadísticos para generar estas políticas públicas, y sobre todo porque son organizaciones y gente que están en la calle. Son los primeros que van a detectar, como pasa quienes están en la parte de la iglesia, digamos, ¿no? Pero bueno, están en comedores, están en merenderos, y pueden realmente retratar lo que está sucediendo en la gente en el día a día. Y esos son realmente los primeros que ponen en tela de juicio, y está muy bien cuando se puede llevar una estadística, como lo hace un consejo, como lo hace un observatorio, porque ahí realmente no podemos negar la realidad, no podemos decir esto no está sucediendo, podemos avanzar en base a datos y formar políticas públicas a largo plazo. Cuando esto no se escucha y cuando esto llega a un punto límite, es realmente cuando el diálogo ya no va a ser una opción. Ni el diálogo, ni no escuchar a las marchas, las protestas, las manifestaciones que haya de los diferentes sectores, porque todos van a coincidir en que no queremos estar en esta situación. Exactamente, sí. Es una mirada un poco diferente a la mía. Yo apoyo el concepto de la esperanza permanentemente, de buscar soluciones. Este país tiene todos los elementos en su sociedad, aunque es cosmopolita, venimos de distintas corrientes migratorias. A mí me parece que todavía tenemos la esperanza de aprender a escucharnos. Acá el tema es que hay cierto egocentrismo, cada uno defiende su posición. Entonces, creo que si pudiésemos bajar un poquito los decibeles y aprender a escuchar al otro, creo que las soluciones están en nosotros mismos. Estamos conformados en instituciones. Por ejemplo, en el Consejo Económico y Social de Río Cuarto está la CGT, está la CTA, está la Iglesia Evangélica, está la Iglesia Católica, instituciones que en algún momento, por ejemplo, CGT y CTA tenían diferencias muy marcadas. Hoy estamos juntos en el Consejo Económico y Social. Quizás en algunas cosas puntuales, conceptuales, pensamos diferentes, pero de todas maneras lo interesante es que el diálogo te permite por lo menos encaminarte hacia algún tipo de solución. Ahora, el diálogo en algún momento tiene que tener un resultado, ¿no? Sí. Porque el diálogo puede ser un paso, pero Sí. después tiene que llegar a algo. Y en eso también hay que incorporar la palabra de hay que ceder. Y sí, porque es una negociación. Claro, en una negociación no podés todo, ¿no? No, podés por algo, supuesto. podés encontrar, podés cambiar alguna cosa y a lo mejor lo que querías alcanzar lo alcanzás de otro modo, pero de alguna manera... Sí, y le tiene que servir a las dos partes, ¿no? Y 20 instituciones no podemos, no pensamos lo mismo, venimos de partidos políticos diferentes, algunos coincidimos, tenemos miradas diferentes sobre cómo se debe construir una sociedad. Pero en la construcción del diálogo siempre hay alguien que cede pero que tiene la capacidad de escucha, y es eso lo que tenemos que priorizar, la capacidad de escuchar al otro. Si, digamos, el gobierno pelea por un lado, la oposición por el otro, cuando creíamos que se iban a poner de acuerdo en el Congreso por la ley o por el DNU, ahí faltó diálogo y por eso nosotros rescatamos esto del diálogo social. Si no nos escuchamos como personas, menos nos vamos a escuchar como sociedad, como un conglomerado de personas, y mucho menos vamos a encontrar soluciones. Esto no se soluciona como lo que nos está sucediendo, de cada uno defiende tan a rajatabla sus propios intereses. A ver, ¿cómo podemos hacer para resolverlo? El tema A es que esto nosotros nos caiga pasa en algún punto de distancia
Sí, que sea irreconciliable, ¿no? Por que eso, sean los por eso estoy estados de violencia, proponiendo, ¿no? Que digo, ese es bueno, el a ver, debate, ¿no? bajemos un poco, bajemos para que, y escuchemos al otro, a ver qué tiene que decir. A ver quién nos está escuchando, los que somos parte del pueblo, que estamos sufriendo temas como una inflación impresionante. Sí, podemos decir bajó 5 puntos, bajó 3 puntos, pero todavía los salarios vienen a pie cuando la inflación viene en un jet. Entonces, a ver, ¿cómo podemos hacer? Hay que escuchar lo que está pasando más abajo, porque ahí es donde realmente vamos a comenzar a tener problemas. Y la escucha es cuando escuchás al otro y podés intercambiar con él, estás dialogando. Pensaba en esta situación de saber que se puede vivir distinto, mejor, ¿no? Sí, se puede vivir. Porque por ahí pienso que nos hemos acostumbrado a 2 dígitos de inflación mensual, ¿no? Cuando países vecinos de la región tienen un dígito anual. Sí. Por ahí también hay generaciones que se han construido y han conocido en los últimos 20 años la crisis profunda de la Argentina, no conocen otra Argentina y sabemos, los que tenemos algunos años más, que hay otra Argentina que se puede vivir, se puede pedir. Y ahí está, en esta madurez democrática, de poder exigir otras cuestiones a nuestros gobernantes. Hay otros caminos, Mariano, imagino que tenemos que tener por lo menos esa posibilidad de pedirlo, Yo ¿no? creo que hay que bajar los niveles de metodología al hablar. Sí. Lo digo primero por parte del gobierno nacional y después del otro lado no incentivar ese fuego, ¿no? Pero fundamentalmente el gobierno nacional tiene que cambiar la manera de hablar, de comunicar. No hay una salida positiva si no te sentás a conversar. No hay. ¿En qué se convierte un Estado cuando no hay diálogo? En un país, no un Estado. ¿Por qué? No, pues te digo, no es lo que no Cuando se no convierte. hay diálogo, Sí, ¿en qué se monarquía, convierte? claro. Sí, sí. Pero no es el Estado, es el país en que se convierte. Estaba leyendo No el Estado. algo, creo que es Ayub al-Harari, que escribía Obut, no distingo bien. ¿Qué pasaría, no, si en esta época del desarrollo de la inteligencia artificial, las que empiezan a negociar son las máquinas? ¿Y qué pasa? Él lo plantea con mucho más detenimiento y más intelectualidad, ¿no? Y también plantea el tema de las redes sociales. Hoy estamos también complicados por... antes se decía, bueno, pero que los medios, es cierto, algunos medios que lógicamente hay periodistas en los medios, tienen sus posiciones y también esas posiciones las tienen los propios medios y entonces están con un discurso que permanentemente te está taladrando la cabeza. Bueno, pero ¿qué pasaría si a través de la inteligencia, si fueran máquinas las que están resolviendo Terminamos teniendo esto? nosotros interlocutores, sí, ¿no? Hay Capaz que sea más algunos objetivo. mensajitos. claro, no eso es tengo duda. lo que se está planteando, Leo ¿no? algunos mensajitos. Como ciudadano emprendedor, triste lo que sucede, pero en la mesa no hay que olvidarse que nunca la herencia que arrancamos, no juzguemos a un elegido por la sociedad que cumple con lo que dijo al menos por 3 meses. Otro mensaje de otro José, dice, el gobernador de... No, el diálogo existe, el problema radica simplemente en que los gobernadores se han acostumbrado a vivir con privilegios y financiar sus déficits con el Tesoro Nacional. Yo quería esa idea aclarar ha calado que... muy fuerte. No tenemos Sí. mucho más tiempo, pero obviamente que en esta situación uno reclama el método. Hay que tener otro método, ¿no? Sí, Vamos sí. por un mejor país, vamos por un mejor camino, pero hay que cambiar el método. No nos va a llevar a un buen final. No. Bueno, gracias por estar, se nos acaba el tiempo. Bueno, Bueno. lo seguimos mañana. Sí. Nos Muchas reencontramos, gracias. No, al Gracias, Guillermo, por contrario. estar. Muy amable. Un placer.